característicamente se da en aquellos pacientes que desencadenan una pancreatitis aguda por justamente en esta patología de la pancreatitis aguda hay una liberación de esas enzimas pancreáticas, especialmente la lipasa, y que es esta enzima lipasa que llega a destruir al tejido adiposo próximo al páncreas, ¿no? Sobre estas células adiposas con necrosis se van a depositar sales de calcio que van a llegar a formar lo que se denominan los jabones cálcicos. Depósito de jabón de calcio sobre este tejido adiposo necrótico se conoce como el proceso denominado la saponificación. ¿Ya? Entonces vean que justamente el tejido adiposo afectado son los que están alrededor del páncreas, el epíclomo y la pared de la cavidad abdominal. Las enzimas que actúan acá fundamentalmente es la lipasa. ¿Cuál es la morfología de la necrosis grasa? Macroscópicamente, el tejido graso con necrosis al inicio muestra este aspecto blanco, un aspecto gelatinoso, que después pues tiene esta característica como la tiza, formando placas blanquecinas, como la tiza justamente, lo que se conoce como los jabones cálcicos, que es por el depósito de calcio en este tejido, ¿no? Desde el punto de vista de la histología, pues las células adiposas ya no, pero las células adiposas ya carecen de núcleos, no son muertas, ¿no? No tienen núcleos, la membrana citoplasmática está rota, ¿no? Y también las otras estructuras. Y esas células adiposas necróticas van a tener este tono, color azulado, justamente por el depósito de calcio. Es la característica en la necrosis grasa. Vean entonces cómo se identifica claramente el sector del párpado. Cómo se identifica claramente las zonas de adiposo con necrosis, que son estas las más blanquecinas, ¿no? Donde están formados los jabones cálcicos, ¿no? Como el color de la tiza. Si van ustedes tienen la oportunidad de tocar esos, no tienen aspecto de la tiza. Y eso es bastante orientativo, por ejemplo, en la cirugía de los cirujanos. Con este tipo de pancreatitis aguda que está haciendo necrosis, pues claramente se identifica dónde están las zonas de la necrosis de ese tejido adiposo. Por acá tiene un tejido adiposo viable, pero estas zonas son justamente donde se está produciendo la necrosis grasa. Desde el punto de vista de la histología, entonces las que no tienen núcleo, grasa, pero no tienen núcleo, vean que por el depósito de calcio, las células necróticas pueden tornarse de este color azulado, ¿no? En relación a una necrosis grasa, porque en la otra imagen, esto prácticamente son células adiposas muertas, ya no tienen núcleos, no ven los núcleos, son sombras o esposos, la membrana está fragmentada, todo es tejido adiposo con necrosis. Ya son células no viables. La otra necrosis fibrinoide, con esto terminamos lo que es necrosis para entrar a la parte de apoptosis.
particularidades en la necrosis fibrinoide? Primero, que afecta a la pared de vasos sanguíneos pequeños, microcirculación. Otra característica, en todas las formas de necrosis que nosotros hemos ido viendo, hemos dicho que tiene características morfológicas macroscópicas y características microscópicas. Acá la necrosis fibrinoide solamente se la puede identificar a través de su histopatología. Solo tiene características microscópicas, nada más. Ya no hay una particularidad desde el punto de vista macroscópico. Otra característica es que en la zona donde se está produciendo una necrosis hay depósito de fibrina que le da ese color rojo a la zona, rojo homogéneo a la observación microscópica en la pared del vaso. Pero no solamente se deposita fibrina a ese nivel, también se depositan otras proteínas plasmáticas que salen del vaso. Incluso por ahí la concentración de proteínas plasmáticas es más rápida, porque da el color rojo a esa nivel. Por eso se denomina como necrosis fibrinoide. Esas son las particularidades. Entonces vean qué tipo de vasos están afectados: arterias pequeñas, arteriolas y los glomérulos. ¿En qué patologías fundamentalmente se observa este tipo de necrosis fibrinoide? Enfermedades autoinmunitarias, donde hay una reacción antígeno-anticuerpo, especialmente hablamos del lupus o de la hipertensión maligna, los días. Vean, las paredes de los vasos o los glomérulos con este tipo de necrosis se impregnan de fibrina y se observa un color rojo homogéneo, se las reconoce exclusivamente por los cortes cortes histopatológicos, no la patología, cortes histopatológicos. Ahí está justamente la pared del vaso. Todo esto es la pared del vaso. Ahí está la luz, el vaso sanguíneo, una arteriola, una gruesa. Y pues ahí está el botella, ahora está la sangre. Y vean, esta parte es donde se ha dado el depósito de sanguíneo y otras proteínas plasmáticas, dando ese color rojo homogéneo en esa zona donde se ha dado la necrosis. Característicamente solo se puede identificar a través de la observación con el microscopio. ¿Qué más en relación al necrosis fibrinoide? Bueno, evolución de la necrosis. ¿Cómo evoluciona la necrosis? Dependiendo del tejido afectado, dependiendo del órgano que ha sido afectado por esta necrosis. Entonces, tiene diferentes formas. Por ejemplo, puede haber lo que es la regeneración o reparación completa, donde las células que han muerto producto de la necrosis son reemplazadas o son sustituidas por otro tipo de células parenquimatosas, o sea, células que van a cumplir la misma función. Es el concepto de regeneración, no se tiene esa capacidad de regenerarse. ¿Por qué? Porque esas células, en ese tejido se conserva lo que es la capacidad mitótica, o sea, las células que conforman la otra cosa del tejido tienen esa capacidad mitosis, de división de celular y eliminar otras células con mismas características que van a ir a reemplazar a las órganos en los que se observa este tipo de evolución de la necrosis. El hígado, por ejemplo, se han funcionado de globos de comienzos, tiene esa capacidad de regeneración.
una extremidad, tenemos una patita, pierde, se genera mientras otros no. O sea, la amputación de una pierna está. Por eso es que no tenemos esa degeneración. Así como los animales, si tendríamos eso, sería otra cosa, ¿no? Pero lo vamos a ver más a detalle cuando estemos viendo la parte de degeneración, de la reparación. Acá se denomina así degeneración completa o degeneración porque esas células de ese tejido han sido sustituidas por otras similares. Y no he ido los más afectados. Reparación. En este caso, el tejido órgano, las células que conforman este tejido órgano no tienen esa capacidad necrótica y entonces la zona de necrosis es reemplazada por tejido con el infarto en este caso. Cuando se produce un infarto del músculo cardíaco, si es que el infarto no ha terminado con la vida del paciente o y mantiene con vida, entonces esa zona de necrosis es reemplazada por tejido conectivo. Y esa zona donde ha habido ese reemplazo por tejido conectivo, precisamente es una zona mucho más débil. Puede hacer un esfuerzo, romperse la pared muscular y ocasionar una hemorragia fulminante, porque es una zona más débil. Después, la calcificación del tejido necrótico se da en realidad de sales de calcio. Entonces, el proceso se llama calcificación distrófica. Luego tenemos la reabsorción del tejido necrótico como una forma de evolución también, que esto más que todo en cétano. El tejido necrótico es reabsorbido, es fagocitado y esa zona se llena de un líquido acuoso, una especie de caviar. No es un quiste, porque es identificar cuáles son las características para considerar un quiste. Contenido sí acá el acuoso, pero la parte interna no es el revestimiento epitelial. Cuando el revestimiento epitelial la parte apoptosis. La apoptosis es la otra forma de muerte celular. Otra forma de muerte celular que tiene sus particularidades. La apoptosis, como también le dice, es una forma, antes se conocía como ya lo voy a escuchar, la muerte celular programada genéticamente, porque participa en ese proceso celular. Ahora ya algunas literaturas hablan más de una forma de muerte celular organizada, de suicidio celular. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la célula misma activa mecanismos internos que hacen que muera la célula. Por lo demás, una forma de suicidio celular. También se conoce las características. A través de la apoptosis se eliminan células que ya no son necesarias, que han cumplido su ciclo vital. ¿Cuántos días cumplido el globo rojo? 120 días. Y después de los 120 días, pues tiene que ser reemplazado. El globo rojo muere por apoptosis. Está cumplido su ciclo vital. Lo mismo pasa con los epitelios. Los epitelios desde la capa basal, desde la célula que se forma, que se origina en la capa basal, estará abundando hasta llegar a la superficie, pero después tiene que ser reemplazado por otra célula. Desde la capa basal. O células que han tenido un daño irreparable. También, porque es que no podemos separar lo que no debe tener la apoptosis. Como decía, es una muerte celular organizada. Vamos a ver que participan diferentes sustancias.
la necrosis. Se fragmenta la célula y los fragmentos van al intersticio y hace que se produzca un proceso inflamatorio, la necrosis. Acá no. En la apoptosis inmediatamente se fragmenta un componente de la célula, inmediatamente es rodeado por una membrana. Inmediatamente llegan a formar los cuerpos apoptósicos. Y esos cuerpos apoptósicos también de manera inmediata son fagocitados. Entonces no se produce inflamación. Por eso es una muerte celular organizada. Ya estoy dando referencias, ¿no? Necrosis, inflamación, no necrosis. Puede ser, otra diferencia, puede ser fisiológica o patológica la necrosis. Fisiológica, por ejemplo, ya hemos dicho, ¿no? Puede ser la que ha cumplido su ciclo de vida útil, entonces. O puede ser también como patológica, ¿no? Y daño celular irreparable. Mientras que la necrosis, no hay una necrosis fisiológica. La necrosis es siempre patológica como consecuencia de diferentes factores. ¿Cuál es el factor principal que produce necrosis? La causa principal de necrosis. La hipoxia, la isquemia, lleva a una necrosis. Necrosis siempre patológica, entonces puede ser fisiológica o patológica, y es lo que hemos mencionado, que la apoptosis no se da inflamación en la necrosis. Hemos hecho ver 1, 2, 3 diferencias, al final vamos a hacer un ejercicio. Entonces, fisiológica permite eliminar células que ya no son necesarias, patológica permite eliminar células con un daño irreparable, como mencionado. Ahora sí, vías que inician la apoptosis. Tenemos dos vías. La vía que se denomina la vía intrínseca o intracorporeal, y otra vía, la vía extrínseca, dependiente del receptor FAS, proteína FAS, en FAS. Vamos a ver, para esto es necesario que tengamos en cuenta que hay moléculas proapoptósicas y moléculas antiapoptósicas. Las proapoptósicas son aquellas que favorecen la apoptosis y las antiapoptósicas son aquellas que se van a oponer a la apoptosis. Entonces, tenemos acá lo que es la vía intrínseca de la apoptosis. Y acá vamos a poner la vía extrínseca de la apoptosis. ¿Cuáles son las moléculas proapoptósicas? Que favorecen la apoptosis, ya hablando de la vía intrínseca. Proapoptósicas. Tenemos la proteína FAS, tenemos la proteína VAX y tenemos el citocromo C. De todas estas, la más importante, vamos a ver qué es el citocromo C. Favorecen la apoptosis. O sea, ¿qué significa? Que estas proteínas, cuando la célula ha tenido un daño irreparable, cuando la célula tiene que morir por apoptosis, se activan para iniciar todo el mecanismo de la apoptosis. Y tenemos, pero al otro lado, las antiapoptósicas. Vamos a poner. Tenemos acá, hay varias, pero la que es más importante es la proteína BCL2. O sea, significa que esta proteína BCL2 está activa en condiciones fisiológicas normales. Está activa, evitando que actúen estas otras proteínas. Entonces, si nosotros empezamos la vía intrínseca de la apoptosis, supongamos que esta es la célula, y acá tenemos el tipo clásico de una citocromo, ¿no?
Todas estas, todo lo que estoy hablando, está acá dentro de la, por eso se llama vía intrínseca o mitocondrial. Entonces tenemos acá, tenemos la proteína PAC, tenemos la proteína PAX, tenemos el citocromo C y tenemos PCL2. En condiciones normales, cuando la célula está tiene sus funciones desde el punto de vista fisiológico normal, esta parte que está activa, lo pondremos en una fecha, está activa bloqueando a esta, bloqueando a esta, bloqueando a esta, para evitar que se la apoptosis. Pero cuando la célula ha tenido un daño celular irreparable, con apoptosis, entonces PAC se inactiva, se bloquea y se activa lo que es PAX, perdón, se activa lo que es PAX. ¿Y qué hacen estas? Forman una especie de canal a nivel de la membrana mitocondrial. ¿Para qué? Para que el citocromo C salga al citoplasma. En el citoplasma, este citocromo C se va a unir a otra proteína y van a formar lo que son los apoptosomas. Estos apoptosomas actúan o activan otras proteínas que se denominan las caspasas. Primero son las caspasas iniciadoras, que a su vez actúan sobre las caspasas ejecutoras. Y estas caspasas ejecutoras son las que van a desarrollar el proceso de la apoptosis. ¿Qué van a hacer? Van a hacer que se fragmenten componentes del citoplasma, van a producir la fragmentación de los componentes de la célula. Esos fragmentos, suponiendo que acá tenemos un fragmento del citoplasma, ese fragmento no es liberado acá al medio intersticial así, sino que inmediatamente es rodeado por una membrana. Comienza acá el fragmento, inmediatamente es rodeado por una membrana. ¿Y qué se llama esto? Los cuerpos apoptósicos. Y estos cuerpos apoptósicos son fagocitados por el hematófago. Entonces, por eso es que no se produce inflamación. Listo, ya está, esa es la vía intrínseca de la apoptosis. Si nos vamos a la vía extrínseca de la apoptosis, es más corta todavía. Y acá hemos dicho que fue un papel importante aquí. La proteína FAS. Es una proteína transmembrana. Significa que si esta es la célula, ¿no? Esta proteína está en la superficie celular, claro que sí, pero tiene la capacidad de atravesar la membrana y llegar hasta el citoplasma. Entra, puede transmutar. Esto es fácil. Cuando se activa este mecanismo externo, esta proteína FAS se une también a otra proteína en el citoplasma que se denomina otra proteína llegada a formar lo que se denomina dominio de muerte. Y esta, cuando
se unen, por medio de muerte, van a actuar sobre, nuevamente, las caspasas. Hemos visto que son una serie de caspasas que en sí actúan sobre las caspasas. Primero actúa sobre una caspasa la 8, caspasa 8 que se inactiva, que luego se activa cuando la caspasa 8, esta actúa sobre las caspasas 3, 6 y 7. Y estas caspasas 3, 6 y 7 son las encargadas realmente de fragmentar los componentes de la célula, que son nuevamente componentes rodeados por membrana, formando los cuerpos apoptósicos, que inmediatamente son fagocitados. Sea por una vía, sea por otra vía, se fragmentan componentes de la célula, son fagocitados por son rodeados por membrana, fagocitados por los macrófagos, ¿no? Formados cuerpos apoptósicos y estos son fagocitados. ¿Ya? Pero fundamentales estas proteínas, ¿no? La vía explícita, la proteína FAS y la vía implícita, estas tres, la más importante es citocromo C. Doctor, una pregunta. En la vía extrínseca entonces ya no hay caspasas iniciadoras ni ejecutoras. Hay caspasas ejecutoras, hay caspasas, la caspasa 8 que vamos a ver en este momento, que es la caspasa 8 inactiva. Esta, como ya se inicia todavía, se activa para formar la caspasa 8 activa. Esta caspasa 8 va a actuar sobre las caspasas 3, caspasa 6, caspasa 7. Y estas que estoy mencionando son las que van a producir la fragmentación de la célula. Que en sí son iguales, o sea, sí igual son caspasas iniciadoras, caspasas ejecutoras. ¿Cuáles serían acá estas? Las caspasas ejecutoras 3, 6 y 7. Otra clase de morfología de la apoptosis, vía entonces mitocondrial, vía explícita dependiente del receptor FAS. Entonces ahí está toda la secuencia de pasos que se da en la vía índice. ¿Qué casos puede producir un daño inseparable de la célula hemolítico por la apoptosis? Un daño a nivel de la célula, una fragmentación, una cadena lineal, acumulación de proteínas anómalas o supresión de un factor de crecimiento de la célula. Si la célula no tiene un factor de crecimiento, lamentablemente muere. En esos casos, vean, se producen señales proapoptósicas y la mitocondria libera el citocromo. En este esquema ya hemos mencionado que lo que sucede para empezar a ver citocromo C. Este citocromo C se une a otras proteínas en el citoplasma para formar los apoptosomas. Estos apoptosomas activan proteínas especializadas llamadas caspasas, que son las caspasas, se llaman las encargadas del proceso de la muerte celular por apoptosis. Entonces tenemos lo que decía su compañera, primero las caspasas iniciadoras, o sea, los apoptosomas actúan primero sobre las caspasas iniciadoras. En secuencia, las caspasas iniciadoras actúan sobre las caspasas ejecutoras, que son las que van a ejecutar la apoptosis. Entonces van a fragmentar el citoplasma de la célula, van a fragmentar el núcleo, van a producir fragmentación de los organelos también. Bueno, los fragmentos celulares son rodeados inmediatamente por membranas que vienen a formar los cuerpos apoptósicos, que son también inmediatamente fagocitados por los macrófagos, evitando la inflamación. Esa es la vía intrínseca. Y ahora hablando de la vía, con esto les decía, perdón.
En una situación de homeostasis, en una situación normal en la célula, estas moléculas proapoptósicas, secretores de apoptosis, permanecen en el interior del mitocondrio, no salen, están como inactivas. Lo que está activo es la proteína TCB2, que es la antiapoptosis. Pero ya cuando hay un daño celular separable, se activa proteína PAX y PAC, que forman canales en la mitocondria, pero forman canales para que salga el citocromo-C, en este caso, la proteína TCB2 está bloqueada. La vía extrínseca de la apoptosis está, depende de FAS, la proteína FAS, y es un citoplasma, ya les he explicado por qué. En el citoplasma esta proteína FAS se une a otra proteína llamada el dominio de muerte. Esta proteína dominio de muerte es dominada a la procaspasa 8, que se convierte en caspasa 8. Y está activa a estas procaspasas 3 y 7, que se convierten, como ya compañera, en caspasas electoras, ¿no? Que van a cumplir la misma función a través de enzimas, fragmentando los componentes celulares, pues ya después se sabe, ¿no? Se forman los grupos que son fagocitados. Morfología de la apoptosis. Cuando una célula muere por apoptosis, hay que entender que esta célula se retrae, se hace más pequeña. Obviamente los componentes se condensan, tienen una coloración más intensa. Entonces hay condensación de la cromatina nuclear, es un núcleo más oscuro. Hay retracción nuclear, se forman los cuerpos apoptósicos, los fragmentos que se liberan. Hay una fagocitosis activa, que estos cuerpos apoptósicos son fagocitados y no hay respuesta inflamatoria. Los mecanismos por esta vía ya se forma la necrosis. Hay fragmentación y es fragmento de nada de ejercicio. Y es que acá también se está fragmentando la célula, pero esos fragmentos inmediatamente son rodeados por membrana, formando los cuerpos apoptósicos que son fagocitados. Y ahí está. Este es un epitelio escamoso del plano estratificado sin su queratina. Y ¿cómo se llama la célula de los como células escamosas? También llaman como queratinocitos. Vean acá todavía pues ahí está el núcleo de los queratinocitos nucleolos, plasma eosinófilo, ¿no? Están unidos todas las células por uniones desmosómicas que se unen. Pero hay en medio un queratinocito que está muriendo por apoptosis. Pero entonces cuando se retrae se hace más pequeño, con un espacio ahí. Vean la coloración del núcleo, más oscuro en relación a estos núcleos, y vean la coloración del citoplasma mismo, ¿no? Es una coloración más rosada intensa, una eosinofila intensa. Entonces, al microscopio con HCA se observa de esta manera una célula que muere por apoptosis. Acá tenemos nuestro corte histológico ya de un tumor maligno, es un linfoma, que se denomina el linfoma de Burkitt. Y característicamente para su diagnóstico nos ayuda mucho las zonas donde se produce la fagocitosis de los cuerpos apoptósicos. Ahí está un cuerpo apoptósico. Este es un macrófago que está fagocitando. Lo mismo que los cuerpos apoptósicos, que está fagocitado, el otro está fagocitando de todo el macrófago. Cada vez se puede ver también este tipo de procesos los cuerpos apoptósicos hay más claridad. Esto es una célula que está muriendo por apoptosis, ¿no? Hay una retracción ya más pequeña, pero el núcleo está fragmentado con ambos cuerpos apoptósicos que serán después fagocitados.
Entonces, para concluir, mitosis y apoptosis mantienen equilibrio celular. Y la apoptosis es una forma de la celular, pero que cumple muchos beneficios en nuestro organismo. Sí, a través de la mitosis se forman nuevas células, pero este proceso tiene que ser controlado. Entonces, la apoptosis juega un papel importante ahí, justamente haciendo que las células que han cumplido su ciclo de vida y el organismo la apoptosis. Diferencias entre necrosis y apoptosis. La necrosis no es una muerte programada o controlada, no hay control de estas proteínas, ¿no? La apoptosis sí, no hay una respuesta inflamatoria a la apoptosis, la necrosis sí. La necrosis implica grupos más extensos de células. Tejido, como le ponen necrosis, esa parte del tejido está conformado por muchas células, ¿no? Entonces, esa célula, nada más, la constitución afecta a células axilares. Listo, no nos vamos. ¿Cuál es nuestra diferencia acá, verdad? Terminando. No, porque acá no está, pero igual la necrosis es siempre patológica. Es que la apoptosis, hemos quizado, puede ser fisiológica, puede ser patológica. Por eso terminamos lo que es lesión celular irreversible, ¿no? Las reversibles, las irreversibles, necrosis y apoptosis. Nada más. Por hoy, bueno, independientes, mañana hay clases, vamos a ver.